En este momento, una terrible catástrofe ocurre en la Federación Rusa. Un nuevo y grave accidente aéreo, muchas víctimas. La confrontación se intensifica. Azerbaiyán contra el Kremlin. La poderosa decisión de Bakú sorprendió a todos. El Kremlin está en pánico. Impacto. China decide el destino de la guerra en Ucrania mientras Putin vuelve a evitar reunirse con Zelensky. La explosión en Sochi y Adler, Ucrania, hizo algo simplemente increíble. Nadie esperaba una derrota así. Urgentemente, Putin se ha volcado hacia el Báltico. La pseudoimperio se prepara para una nueva guerra. Los barcos ya están en el mar. Los grupos de sabotaje rusos intentan irrumpir en Pokrovsk. Los ocupantes pagan con sangre. Ucrania destruye vía férrea de Rusia. Logística ocupantes es cenizas. Crimea ya está cerca. Una poderosa ofensiva de Ucrania. La OTAN inundará a Ucrania de armas. Una decisión urgente. Todo lo más potente ya está en camino a Ucrania. Los del búnker están histéricos. Palizas, torturas, asaltos demoledores. Cómo las cárceles rusas se convirtieron en fábricas de carne de cañón para la guerra de Putin. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Los barcos salieron de los puertos, guerra en el Mar Báltico, misión militar bajo las narices de EU en el Océano Pacífico. Decisiones aterradoras. Se ha decidido. El sur de Rusia en llamas, drones hacen estallar Krasnodar. Explosiones en Sochi y Adler, el Kremlin en pánico, respuesta a la llegada de extranjeros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actuaron. Ver todos los detalles más adelante en el material. Noche calurosa en Rusia. Los drones visitaron el territorio de Krasnodar. ¡Oh! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Esto es realmente sorprendente. No me lo esperaba para nada. Me lo quito. Sochi fue objeto del mayor ataque desde el inicio de la guerra a gran escala. Los residentes locales contaron al menos 7 explosiones en el cielo sobre Adler. Alrededor de 800 pasajeros quedaron varados en los aeropuertos de Siberia. Los drones podrían haber alcanzado uno de los puentes ferroviarios. Autoridades rusas informaron de un impacto en terminal petrolera en calle Tabricheskaya. Mientras que en Rusia los drones atacan objetivos estratégicos, en Ucrania los ocupantes continúan aterrorizando a la población civil. Durante la noche, las tropas de Putin lanzaron un ataque masivo contra Odessa. Como resultado del ataque, se dañaron infraestructuras civiles, viviendas y sitios en la zona de la UNESCO. Uno de los lugares alcanzados por el enemigo fue el famoso mercado Privoz, en el centro histórico de la ciudad. Pero a Putin no le basta con esta guerra y probablemente el dictador se está preparando para otra más. Rusia ha iniciado grandes maniobras navales con la participación de más de 150 barcos y 15.000 militares. En los océanos Pacífico y Ártico, así como en los mares Báltico y Caspio. El escenario de los ejercicios implica la protección de las zonas de despliegue y, lo más importante, de la actividad económica. Es decir, la Federación Rusa deja claro que, en consecuencia, el Ártico se encuentra en la zona de intereses económicos exclusivamente rusos. La misma situación ocurre con el Mar Báltico. La Federación Rusa deja claro que impedirá los intentos de la flota de los países de la OTAN de bloquear las actividades de los buques tanque ilegales, el llamado flota en la sombra. En este momento, Turquía está reforzando su potencial militar. La empresa de defensa Roketsan presentó por primera vez el nuevo misil balístico hipersónico Typhoon Block 4. Se afirma que puede alcanzar objetivos a una distancia de varios cientos de kilómetros a una velocidad de más de 5 Mayov. Ardan está considerando, por tanto, medidas concretas en el momento actual de crear una industria de defensa independiente. Todo esto en el contexto de la decisión de Estados Unidos de bloquear las gradas. ¿Cómo? Tanto los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles como respectivamente los F-16 y F-35.
Ucrania también recibirá pronto nuevas armas. Estados Unidos aprobó la venta a Kiev de 2 paquetes de ayuda militar por un valor de $322 millones. Se sabe que incluirán los sistemas de defensa antiaérea más modernos y su mantenimiento, así como vehículos de combate de infantería Bradley, su reparación y soporte técnico. Y mientras Estados Unidos ayuda públicamente a Ucrania a luchar contra los ocupantes, Putin continúa colaborando en secreto con Xi Jinping. China suministra motores para drones a Rusia a través de empresas ficticias, disfrazándolos como unidades de refrigeración industrial, informa Reuters. Tras la declaración del liderazgo político chino de que la República Popular China no permitirá la derrota de la Federación Rusa en la guerra, se trata de una cooperación ampliada, incluyendo la cooperación técnico-militar entre el complejo militar industrial de la Federación Rusa y en consecuencia el de la República Popular China. Mientras tanto, en el frente continúan los combates encarnizados. Los militares rusos han acumulado reservas e intentan abrirse paso hacia Pokrovsk. Actualmente, las acciones de combate se desarrollan en las afueras de la ciudad. Locura, escupitajo en la cara de Aliyev. Moscú provoca. Azerbaiyán responde con dureza al Kremlin. Militantes de Putin bajo arresto en Bakú. El del búnker juega con fuego. La tensión alcanza su punto máximo. La guerra ya está muy cerca. ¿Qué está ocurriendo? Véalo a continuación. El general mayor Alexei Tolopila recibió recientemente un ascenso. Se convirtió en el subcomandante del 10º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea. Fue él quien en diciembre del año pasado dio la orden de derribar el avión de Azal que volaba hacia Grozny. En ese momento, la parte rusa no reconoció su culpa y ascendió al general que mató a casi 40 pasajeros del vuelo. Nos dijeron, derribamos el avión, pues que así sea, ¿qué quieren de nosotros? Azerbaiyán no pudo aceptar esa actitud. Sabemos que ellos lo saben todo, quién lo hizo. Por su parte, Bakú está preparando un paquete de documentos para presentar una demanda contra Rusia en instancias judiciales internacionales. Así lo declaró el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el reciente Mediaforum en Shusha. En ese foro también recibió como regalo los parches de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de parte de una periodista ucraniana y expresó un apoyo inequívoco a Ucrania. Mi respuesta no será diferente de lo que dije entonces. Y creo que esto también está en sintonía con los anhelos del pueblo ucraniano de nunca aceptar la ocupación. Ese es el principal consejo. Eso es lo que hicimos nosotros. La tensión entre Putin y Aliyev está aumentando. Así, en Azerbaiyán arrestaron recientemente a exmercenarios del grupo Wagner. Ambos cumplían condena en colonias penitenciarias rusas. Fueron reclutados por Wagner. 2 azerbaiyanos están acusados de usar armas de fuego y explosivos en Ucrania. El gobierno arrestó a combatientes del grupo Wagner que lucharon del lado de Rusia en Ucrania, lo que se ha convertido en el objetivo más directo contra la organización más peligrosa del Kremlin. Es un paso audaz que no solo rechaza la influencia rusa en el Cáucaso Sur, sino que también comienza activamente a desmantelar todo el sistema postsoviético. Las autoridades de Moscú. Este es el primer caso en que un país postsoviético responsabiliza a sus ciudadanos por unirse al grupo Wagner. Desde el Kremlin ya se lanzan abiertamente amenazas hacia Azerbaiyán por sus acciones. El senador Karasin, quien anteriormente fue viceministro de Lavrov, insinúa la mano del maldito Occidente. Occidente continúa rodeando sistemáticamente a Rusia a lo largo de todo el perímetro de nuestras fronteras, fomentando la hostilidad de los países vecinos, antiguas repúblicas soviéticas hermanas. Están funcionando las bases a largo plazo que se establecieron con antelación hace décadas. Nuevos giros entre nuestros vecinos caucásicos, Azerbaiyán y Armenia. Es bastante obvio de dónde proviene la elaboración de estos escenarios. No vamos a ofender a nadie, pero en los centros de coordinación de acciones hostiles contra Rusia deben entender que el juego se ha vuelto peligroso. Es un juego con fuego y con consecuencias difíciles de predecir, no solo para la región, sino ahora también para la comunidad mundial en su conjunto. Este video proviene de uno de los canales Z, en el que blogueros del Kremlin se quejan de que en una clase en la ciudad rusa de Derbent, los niños cantan en azerbaiyano. Y aunque Rusia es oficialmente un país multinacional, cantar canciones sobre ser azerbaiyano es inaceptable. Alguien tendrá que rendir cuentas por esto. ¿Qué clase de programa escolar es este que declaran los niños que viven en Rusia?
Nuestra patria es Azerbaiyán. ¿Estamos en Rusia cultivando agentes de un estado vecino? Exigimos que los retratos de los Aliyev sean retirados inmediatamente, identificar y sancionar a los responsables y revisar estrictamente todas estas actividades educativas en las escuelas. Derbent. Bakú está preparado para una escalada del conflicto y no teme las amenazas del Kremlin. Además, están dispuestos a reaccionar con dureza ante cualquier provocación. Hoy Azerbaiyán posee una maquinaria militar tan poderosa que destruirá todo lo que Rusia tiene en el Cáucaso Norte. No quiero presumir de ello, pero es cierto. Azerbaiyán Bakú tiene un sistema de defensa aérea tan poderosa que incluye sistemas israelíes, turcos y rusos, las últimas modificaciones del S-300. Protegeremos nuestra capital. ¿Y entonces con qué nos pueden amenazar? Bueno, está, digamos, la flotilla del Caspio. Quizás puedan lanzar algunos misiles calibre hacia Azerbaiyán, pero después de eso, esa flotilla en el Caspio dejará de existir. Recientemente, el ministro de Defensa de Azerbaiyán se reunió con el ministro de Defensa de Turquía en Estambul. Como resultado de la reunión, ambos países firmaron un acuerdo para fortalecer la seguridad militar mutua. Además, Azerbaiyán firmó un contrato con la empresa Baykar para la compra de armamento y apoyo logístico. Aliyev irrita al Kremlin de todas las formas posibles y Rusia no puede hacer nada al respecto. Tragedia en el cielo de Rusia. 49 personas murieron. El Kremlin ahorra en vidas humanas por la guerra. Occidente está en shock. Las llaves de la paz en Ucrania están en manos de China, no de Estados Unidos. ¿Xi es el principal pacificador o el titiritero de la guerra? ¿Qué hay detrás de las negociaciones entre Pekín y la UE? Zelensky desafió a Putin. Está listo para reunirse incluso mañana. Y el Kremlin vuelve a esquivar el tema. Todos los detalles en el reportaje. El 23 de julio se celebró la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa. No hubo ningún avance especial. Sí, y la reunión duró menos de una hora. Gracias. Muchas gracias. Zelensky está dispuesto a reunirse con Putin incluso mañana. Durante las negociaciones, Rustem Umerov propuso a los rusos organizar antes de finales de agosto una reunión entre los líderes de Ucrania, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Esta es una propuesta permanente que se puede llevar a cabo en cualquier momento. Si mañana Putin dice, estoy listo para reunirme con el presidente Zelensky, el presidente Zelensky estará listo para reunirse mañana. Creo que esa es la respuesta a su pregunta. Sobre la fecha final. Sin embargo, la parte rusa, como siempre, se está demorando. Según Zelensky, la reunión requiere elaborar los términos del acuerdo y preparar temas para el debate entre los altos funcionarios. ¿Qué podría significar esto? No, por supuesto no se planea una reunión de este tipo, ya que debe elaborarse seriamente, porque digamos las posiciones de los memorandos de Ucrania y Rusia presentados públicamente están demasiado lejos de la sincronización. La parte rusa y el propio Putin encuentran una enorme cantidad de pretextos para, por supuesto, no asistir a una reunión de líderes de este tipo y no reunirse directamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo cual es absolutamente evidente. Mientras tanto, Rusia sigue perdiendo su influencia. Azerbaiyán se ha distanciado y además Armenia ha dejado de lado a Rusia, organizando una reunión bilateral sin la participación del Kremlin. ¿Quieren ellos adoptar una posición más firme respecto a la Federación Rusa? Por supuesto que sí. ¿Quieren tener la posibilidad de proteger mejor los intereses de sus ciudadanos o de los azerbaiyanos étnicos que residen en el territorio de la Federación Rusa? Por supuesto que sí. Azerbaiyán y el propio presidente Aliyev va a llevar esto a cabo a través de sus vínculos con la asociación estratégica con Turquía. Y, por supuesto, a través de la activa construcción de la Ruta de la Seda, es decir, la conexión terrestre entre China y Europa. Al parecer, en el contexto del conflicto con los azerbaiyanos, las autoridades rusas, de hecho, han comenzado una caza incluso contra los propios rusos. En la región de Chelyabinsk, los funcionarios declararon extremista a la comunidad rusa, sin juicio ni fundamentos. Ahora la gente está siendo amenazada con persecución. Hago un llamado a todos a unirse a la comunidad rusa, donde reina una atmósfera de hermandad y ayuda mutua. ¿Acaso ahora todo lo controla China? El 23 de julio tuvo lugar una reunión de Xi Jinping con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea en Pekín, supuestamente para establecer la estabilidad en las condiciones actuales.
¿Está interesado China en que Rusia sea un gran espantapájaros para Europa? Sí, también está interesado, incluso diré más. Incluso a Estados Unidos, en la figura de Trump, por lo que ya vemos en esta configuración, en parte también le conviene, porque solo ese temor de Europa a un ataque directo o una escalada por parte de la Federación Rusa hizo que las contribuciones de los miembros a la OTAN aumentaran hasta un 5%. Y Europa está dispuesta a pagar por el armamento no solo para sí misma, sino también para Ucrania, impulsando así la economía estadounidense. Bueno, llegó la hora de los cuentos. La congresista Marjorie Taylor Greene, conocida por sus simpatías hacia Trump y sus declaraciones anti-ucranianas, difundió una noticia falsa sobre protestas en Kiev. Según ella, supuestamente la gente salió a la calle contra el presidente Zelensky. En Kiev se están llevando a cabo manifestaciones masivas de protesta contra el presidente de Ucrania, Zelensky, quien es un dictador y se niega a firmar un tratado de paz y poner fin a la guerra. Agradezco al pueblo ucraniano. Échenlo del cargo. Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas. Por supuesto, las manifestaciones en muchas ciudades de Ucrania no tienen nada que ver con llamados a la capitulación. Pero para personas como Marjorie Taylor Greene, esto es una excusa conveniente para hacer pasar sus deseos por realidad. ¿Pero puede ser este bulo peligroso para Ucrania? Creo que para muchos es evidente, e incluso de hecho sobre esto escribió la Dirección Principal de Inteligencia, oficialmente sobre el hecho de que la Federación Rusa ya se está preparando para utilizar esta metodología de protestas pacíficas para sus propios fines. Entonces, usarán esto diferentes partes, ya sean imágenes ya creadas o crearán sus propias imágenes mañana para alcanzar sus objetivos políticos y no solo políticos. Bueno, por supuesto que sí. ¿Se ha abierto la caja de Pandora? Y ahora, brevemente sobre la magia de la política rusa. Hace unos días, un diputado de la Duma estatal del partido Rusia Unida logró votar en 11 proyectos de ley. Y todo estaría bien. Pero el problema es que en esa misma sesión se anunció oficialmente su muerte. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine today. Join us now. Pokrovsk está al borde. Los grupos de sabotaje rusos están irrumpiendo en la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania responden con dureza. Ucrania mantiene las direcciones clave del frente y se prepara para la ofensiva. La logística de los ocupantes ha sido destruida. Los crimeos ya están listos para actuar. El del búnker lo sabe todo en tiempo real. 4.000 bombardeos y más de 130 intentos de asaltar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia avanza en algunos sectores del frente, sin embargo, las fuerzas de defensa mantienen todas las direcciones clave. ¿Qué está ocurriendo hoy en el frente y por qué el Kremlin envía suicidas a Pokrovsk? Más de 60 veces en las últimas 24 horas, los rusos intentaron irrumpir en Pokrovsk. Según estimaciones preliminares, en estos asaltos fueron eliminadas más de 200 personas. La situación es muy complicada porque el enemigo intenta desesperadamente lograr el máximo resultado con las fuerzas y medios de los que dispone. Y al mismo tiempo, lo que también genera especial preocupación es que el enemigo avanza hacia el este en dirección a Konstantinovka, moviéndose hacia Popovyar y Rusenyar. Esto indica que el enemigo está invirtiendo en este impulso ofensivo el máximo de sus recursos, el máximo de su potencial de combate. Y para poder contenerlo, necesitamos mostrar una resistencia excepcional y una tensión colosal de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Al mismo tiempo, una de las DRG de los ocupantes ha causado bastante revuelo en la prensa. Se sabe que 3 grupos en vehículos blindados lograron llegar a las afueras de la ciudad. Se informa que el DRG fue detectado, parcialmente destruido, y los que sobrevivieron fueron capturados. Además, según los analistas, realmente no había una expectativa especial de éxito, ya que el grupo prácticamente no contaba con apoyo de artillería ni de drones. Fueron, como se dice, a probar suerte, que por fortuna se quedó del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No pueden causar un daño especialmente grande. Entonces ellos organizan
Bueno, inician algunos enfrentamientos, disparan contra las posiciones de las tropas defensoras, es decir, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y generan intentan sembrar pánico, intentan introducir caos en las líneas defensivas y en consecuencia deben ser eliminados. En general las personas de estos grupos son en realidad suicidas porque, al encontrarse en la ciudad, este grupo inevitablemente queda rodeado. Y su destino es triste. En el sur de Ucrania, los ocupantes han tenido un éxito insignificante en la zona de Mala Tokmachka, en Zaporizhia. En la región de Jersón, en cambio, los asaltos de la Federación Rusa solo terminaron en pérdidas para los rusos. Al mismo tiempo, los expertos dicen que Moscú estuvo preparando reservas durante mucho tiempo en el sur ocupado y en un futuro próximo quedará claro en qué dirección planean utilizarlas. Esta semana esperamos precisamente el traslado que mostrará para qué se están preparando los rusos. Es decir, ahora deben retirar estos recursos y sus unidades que están estacionadas allí después de completar la preparación y trasladarlas a la línea del frente. No los trasladan muy lejos. Esto puede ser o Zaporizhia o el norte de la región de Donetsk. De hecho, eso es lo que más nos interesa. ¿En qué punto y dónde van a concentrar sus máximos esfuerzos? Últimamente también se ha intensificado la dirección de Sumy. Allí, tradicionalmente, los principales combates se libran por el asentamiento de Vovchansk. En este momento, el enemigo se aprovecha de que aquí hay una reserva natural y de que hay grandes plantaciones forestales, bosques extensos y mixtos, en los que es muy difícil observar los movimientos. Por eso, el enemigo intenta, en la zona de Vovchansk, en la periferia de la ciudad, hacer todo lo posible para avanzar precisamente en el terreno boscoso, pero nuevamente las fuerzas de defensa están trabajando para bloquear al enemigo. No hay un éxito significativo en el campo de batalla. El avance de los rusos también se ha detenido en la zona del pueblo de Milov. Allí, según la propaganda rusa, supuestamente debía abrirse casi un segundo frente en la región de Yarkov. Sin embargo, según informa el ejército ucraniano, el enemigo lleva ya una semana sin lograr ningún avance, perdiendo inútilmente a sus soldados en intentos de avanzar. Ha quedado atrapado en ese saco que para la defensa es ahora el más cómodo para nosotros y se está llevando a cabo un trabajo sistemático para destruir al enemigo. No puede ampliar ese puente de avance. También cuentan en nuestro mando que ahora, además de los combates directos en la línea de demarcación, Ucrania ha tenido éxito en operaciones en la retaguardia. Evidentemente, al evaluar cuánto y qué llevan los rusos al frente, se encontró una solución para que todo eso, si no se quedaba en Rusia, al menos llegara mucho más despacio. Y esa solución son los ataques a la red ferroviaria. Esto es logística, es el suministro de los recursos correspondientes. Y los ataques están siendo bastante serios. Y ahora no es casualidad que estemos esperando buenas noticias desde Novocherkassk, porque el ferrocarril siempre ha sido una prioridad para los rusos en la organización de la logística militar. Esta logística del ferrocarril del Cáucaso Norte está dirigida precisamente a este tramo del frente. Es decir, esta es la parte sur del frente para los rusos y donde trasladan los recursos correspondientes a la región de Donetsk. Esto se refiere también, entre otras cosas, a la dirección de Pokrovsk. Al mismo tiempo, en el contexto de los recientes rumores sobre la conversación entre Trump y Zelensky, las versiones de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto avanzarán no parecen infundadas. De esto ya se habla abiertamente en la Duma estatal rusa. Y según los expertos del Estado Mayor, realmente están considerando tal escenario ya para este año. Ucrania está considerando la cuestión de preparar acciones ofensivas. Aquí no se trata de una contraofensiva, sino de una ofensiva que debería llevar a la derrota del enemigo en el frente sur y a la posterior pérdida de Crimea. En caso de que las fuerzas de defensa ucranianas lleguen a la costa del Mar de Azov, el destino de Crimea se decidirá en el transcurso de 2 o 3 meses. Estos son hechos evidentes, aunque por extraño que suene hoy, pero lo estamos considerando. Sin embargo, oficialmente, por supuesto, nadie habla de una ofensiva. El mando ucraniano ha corregido sus errores y ahora, tanto la dirección del ataque como su inicio, Rusia los conoce en tiempo real. El contrato infernal es un verdadero infierno para los rusos, tortura y muerte en lugar de libertad. La libertad condicional ha sido cancelada, solo carne para el frente. A los presos en Rusia no les dejan opción.
La prisión rusa se ha convertido en la varita mágica de las guerras del Kremlin. ¿Cómo obligan a los presos a morir por Putin? Véanlo ahora mismo. A los presos rusos los reclutan para la guerra en Ucrania mediante brutales palizas y torturas. Así lo informaron bajo condición de anonimato los familiares de los propios reclusos al medio Siberia Realidades. No es ningún secreto que las colonias penitenciarias se han convertido en el salvavidas del Ministerio de Defensa ruso. La práctica de reclutar para las PMC la inició el ya fallecido Yevgeny Prigozhin. Nadie retrocede, nadie se rinde, absolutamente nadie. Los periodistas calcularon que logró reclutar a unos 50.000 presos. De los 20.000 mercenarios que murieron cerca de Bakhmut, 17.000 eran exconvictos. En 2023, el Servicio Federal Penitenciario informó que la cantidad de presos ese año se redujo en un récord de 58.000 personas. Para que el flujo de quienes desean cambiar la celda por la trinchera no disminuyera, el gobierno ruso se apresuró y adaptó las leyes a las necesidades del Ministerio de Defensa. Desde octubre de 2024, existe la posibilidad de firmar un contrato incluso en la etapa de investigación judicial, es decir, antes de que se dicte sentencia. Así, los investigadores lograron no sobrecargar las colonias penitenciarias y asegurar un flujo constante de participantes para los asaltos de carne de cañón. El contratado por la empresa, el empleado. ¿Qué elegiste? ¿Cumplir la condena o ir a la guerra? Cumplir la condena. El comandante dijo que irías en motocicleta. Le dije, ¿cómo voy a ir en motocicleta? Hace 2 o 3 años que no conduzco una motocicleta. Ya se está comunicando conmigo por WhatsApp junto con el comandante. Mientras llegue, aprenderá. Me metieron por pelearme con la policía. Firmé el contrato el 18 de diciembre del 24. En realidad, no me preguntaron. Firmé, porque dijeron que me quitarían los antecedentes penales y que en 1 año sería completamente libre. La vida empezará desde cero. Lo más aterrador en la guerra es cuando tus propios compañeros se disparan entre sí. No se sabe por qué ni por qué razón. Y los decapitados, que yacen sin cabeza, idiotas, mejor terminen su condena y no se apresuren a ningún lado. Aquí no hay nada bueno y no está untado de miel. No ha habido más miel en la guerra en Ucrania, pero sí ha disminuido la cantidad de presos. El sistema produce presos políticos en masa, pero a ellos no se les puede reclutar. Ya hace 1 año que los medios informaron que para los reclusos es simplemente imposible salir en libertad condicional. Hay una sola opción, el contrato. Y ahora, aseguran los familiares, lo están obligando a firmarlo por la fuerza. Abrieron las puertas y en la colonia irrumpieron cientos de cosmonautas, golpeando a todos. Apenas levantas la mano te acusan de resistencia. Apalearon a toda la colonia con porras, casi a la mitad con fracturas, y los llevaron al frente. Algunos firmaban contratos ahí mismo, otros fueron a Moscú. Por el camino, decían, cuando lleguemos a Lefortovo, te cortaremos las orejas. En ese momento, él firma el contrato de inmediato. Ellos se comunican por toda la región. Por supuesto, así es. Esto ocurre en todas las colonias de la región. Bueno, si incluso en una tan ligera, donde cada acto de violencia tenía alguna razón real, pueden imaginarse lo que sucede en las colonias de régimen estricto o especial. La situación en las colonias del Volga no es muy diferente de la región de Tula, informan los periodistas. El viernes llegaron el Servicio Penitenciario Federal, OMON y el FSB, incluido el Servicio Penitenciario Federal de una región vecina. 100 personas, golpearon a todos donde pudieron y contrataron a 15 no rusos. La mitad fueron llevados a Lefortovo. En el camino amenazaron con convertirlos en extremistas si no firmaban el contrato. A los rusos los golpean uno por uno durante toda la semana, los llaman ante la dirección y les quitan el teléfono. Si te niegas a firmar el contrato, te golpean. Después de eso, van cerrando los destacamentos uno tras otro debido a la salida de los presos. Ahora quedan alrededor de 10. La prisión rusa se ha convertido en la varita mágica del dictador Putin. Miles de presos, a los que no hay que pagarles bonificaciones de alistamiento, se pueden sacrificar sin preocuparse por los gastos funerarios. La agresión militar rusa permitió a los rusos no solo satisfacer sus ambiciones imperiales, sino también deshacerse eficazmente del lastre social. El arma del futuro ya está en Ucrania. Putin está histérico. La OTAN está probando tecnologías del siglo XXII. Las nuevas armas lo cambian todo. Los países occidentales hacen fila. El Kremlin grita, Ucrania está cambiando las reglas de la guerra. Las tecnologías letales no dejan ninguna oportunidad. Detalles explosivos a continuación en el reportaje. Probado en Ucrania. Parece que pronto, en Occidente, las armas sin esa etiqueta no serán valoradas. Porque cuando en Europa arde la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, las pruebas en laboratorios han perdido su sentido. Ahora, cualquier desarrollo puede ser probado directamente en el campo de batalla.
El clúster de defensa Brave 1 anunció oficialmente el inicio de un programa en el que los fabricantes extranjeros de armas podrán probar sus desarrollos más recientes directamente en el frente y en el campo de batalla. Las empresas enviarán sus productos a Ucrania, realizarán capacitación en línea sobre su uso y luego esperarán a que las fuerzas ucranianas los prueben y envíen informes. Una gran cantidad de empresas privadas que ahora se dedican al armamento y la producción de armas han hecho una gran contribución en esta área. Y ahora existe una necesidad crítica de coordinar la interacción entre estas empresas. Gracias a estos campos de pruebas, se puede decir que ocurrirá una interacción, habrá más colaboraciones. Y esto permitirá crear productos conjuntos que funcionarán con mayor calidad. En primer lugar, se trata de sistemas no tripulados, complejos de guerra electrónica, así como complejos de misiles. Este dron ya ha colocado más de 180 minas y ha demostrado un desempeño bastante bueno. Y como pueden ver, ha regresado. Entre otros drones que han visto, hay drones kamikaze. En principio es universal, tanto kamikaze como para transportar cargas, especialmente pequeñas. Según el ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, este flujo de socios y los envíos masivos de equipos para pruebas en Ucrania ayudarán a encontrar soluciones más rápido para, en general, cambiar el curso de la guerra. El conflicto armado se encuentra ahora en una fase aguda, lo que brinda a las corporaciones la oportunidad de probar sus sistemas de armamento en condiciones reales de combate. La mayor parte de estas tecnologías incluye drones, sistemas de control de los mismos, procesamiento de la información de inteligencia que recopilan, así como medios para detectar y contrarrestar drones, principalmente mediante guerra electrónica, pero también utilizando sistemas de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, según los expertos, el programa Test in Ukraine no solo ayuda a probar los desarrollos en el campo de batalla, sino también a comprender cómo las armas occidentales se enfrentan a la resistencia de un posible enemigo. Después de todo, la Federación Rusa ha sido reconocida oficialmente a nivel de la OTAN como una de las principales amenazas para la alianza. Esto les da una ventaja, la oportunidad de probar sus desarrollos contra el ejército ruso, estudiar los sistemas de defensa rusos y adaptar el armamento para contrarrestar aquellas tecnologías que Rusia utiliza en el campo de batalla y posiblemente también aquellas que China podría emplear en el futuro. Los participantes del programa tienen la posibilidad de probar sus desarrollos no solo en el frente, sino también en la retaguardia profunda de la Federación Rusa, si se trata de medios de largo alcance. Aquí también se manifiesta la contramedida contra los modelos rusos de guerra electrónica, la posibilidad de identificar objetivos mediante inteligencia artificial y además la capacidad directa de destruir el objetivo necesario. Existen tales posibilidades. Actualmente estas se implementan principalmente mediante drones de largo alcance. Se atacan todo tipo de fábricas críticas para el complejo militar e industrial de la Federación Rusa. Además, los fabricantes podrán probar los productos directamente en el lugar, es decir, viniendo personalmente a Ucrania. Esto permitirá realizar cambios en tiempo real. También existe la posibilidad de confiar las pruebas a los especialistas de Brave 1. En ese caso, los expertos realizarán las pruebas de forma independiente y proporcionarán a los socios un informe detallado con los resultados. Y este trabajo ya se está llevando a cabo, en particular en el ámbito de los UAV. Muchos de estos drones, hasta donde entiendo, están clasificados. Por ejemplo, Vivet, así como Vector. Ambos se utilizan para reconocimiento, observación y recopilación de datos. Este conflicto es un campo de pruebas ideal para el ensayo de armamento. En una entrevista con Reuters, el jefe del Departamento de Relaciones con Inversores de Brave 1, Artem Moroz, contó que muchas empresas ya han mostrado interés en el programa Test in Ukraine. Por supuesto, sin dar detalles. Así que, ¿quién y qué exactamente planea probar en Ucrania? Rusia lo sabrá en tiempo real. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en el próximo episodio.